Se retira uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. Se marcha el hombre que hizo feliz a España entera en aquel 11 de julio del año 2010. Cuelga las botas el hombre que cosía el balón a sus pies mientras los rivales trataban de seguirle por detrás. Y se marcha del fútbol uno de los primeros futbolistas que consiguió, o que mejor dicho, se atrevió a hablar de salud mental. Esto es Mundo Maldini y este es nuestro pequeño homenaje a don Andrés Iniesta Luján. Vamos a ello. Andrés Iniesta Luján nació el 11 de mayo de 1984 en Fuentealbilla, en Albacete, un pueblo que seguramente a estas alturas ya sea famoso en toda España por su ciudadano más ilustre, que es esta personita que veis aquí en pantalla, este chaval que nació en el seno de una familia muy trabajadora, hijo de José Antonio, que era obrero de profesión, pero que tenía un sueño, que era comercializar su propio vino en algún momento, un sueño que vio cumplido con la fundación de Bodegas Iniesta a partir del año 2010. Pero Andrés también era hijo de María. María ayudaba a su padre, al abuelo de Andrés, Andrés Luján, a regentar uno de los bares que se ha convertido pues seguramente en el más famoso de Fuentealbilla. Si alguien es de Fuentealbilla viendo este vídeo, que nos confirme si eso sigue siendo así. Para Andrés Iniesta la familia siempre ha sido un pilar fundamental en los buenos momentos y en los malos momentos. Un niño, el pequeño Andrés, que siempre tuvo el fútbol como su mayor pasión y como también, por supuesto, su mayor talento. Para Andrés Iniesta había dos equipos, tenía el corazón dividido en dos. Por un lado, el Albacete, el equipo de su tierra, el Alba, equipo al que después ingresaría en primera instancia en categorías inferiores antes de marcharse al Barcelona, a su otro equipo. Lo que ocurrió y de dónde salió aquel famosísimo Soy del Madrid a todo poder Yo era del Madrid a todo poder. es que el Barcelona recibió al Albacete en un partido en el que le endosó un 7-1. Entonces el pequeño Iniesta, debido a su gran cabreo que tenía con el Barcelona por haberle hecho eso al equipo de su tierra, decidió que quizá era una buena idea cambiar de aires. Lógicamente, un cambio de aires que no le duraría mucho porque después de estar en la cantera del Albacete, a la cual ingresó con 8 años, su talento era muy superior al resto de niños, empezó a jugar en categorías en las que jugaba con niños bastante mayores que él, hasta que llegaría el torneo de Brunete, un torneo que ya sabéis es del periodista José Ramón de la Morena y en el cual han salido grandes promesas del fútbol español, entre ellas, por supuesto, la persona que veis en imagen, Andrés Iniesta, que aquí lo veis con la camiseta del Albacete y que ya desde pequeñito era capitán del equipo. Con 12 años destaca muchísimo en el torneo de Brunete y ahí había ojeadores del conjunto catalán del Fútbol Club Barcelona y en concreto Albert Menages es el que le dice a la familia: oye, este chico nos lo queremos llevar porque le vemos talento como para triunfar algún día en el Barça. Y así fue, se llevaron a Iniesta, aunque de primeras el chaval no estaba del todo seguro. A la izquierda de vuestras pantallas está una de las mayores leyendas del Barça y del fútbol español, y a la derecha la persona que le convenció de fichar por el Barça. Porque al principio Andrés Iniesta, claro, lógicamente con 12 años era muy pequeñín y todavía no había salido prácticamente de Albacete. Estaba acostumbrado a siempre jugar con sus amigos de toda la vida, a salir del cole y a ver siempre a la misma gente, a llegar a casa y estar con su familia. Y claro, un cambio así para una familia que no se podía permitir el viajar con él y vivir allí en Barcelona todavía, era un cambio bastante brusco. Y al final fue su padre, fue José Antonio, el que le convenció de que este tipo de oportunidades, este tipo de trenes, a veces solo pasan una vez en la vida. Y para allá que fue Andrés Iniesta con las maletas hacia la Masía, pero lógicamente sin estar demasiado seguro. Los primeros años en Barcelona fueron bastante duros, según él mismo ha declarado, porque echaba de menos a su familia, echaba de menos su Albacete natal, Fuentealbilla, pero eso no se traducía en el campo, porque si bien en lo personal estaba teniendo un poquito de morriña, que se suele decir, en lo deportivo demostraba absolutamente todo lo contrario, una ambición que le llevaría a destacar en la Nike Cup. Y ahí está el pequeño Andrés Iniesta, a los pocos años de ingresar en la Masía, recibiendo un trofeo del mismísimo Pep Guardiola, dándole la mano. En ese momento ya quedó prendado de Andrés Iniesta y ahí le dijo: chaval, nos vas a retirar. Es una frase que después ha reconocido él públicamente y en la que, bueno, pues vislumbraba un poquito lo que iba a ser Andrés Iniesta. Y es la Nike Cup, como digo, el torneo patrocinado por la marca, el que es su primer show de crack, su primera gran actuación
a nivel al menos nacional y en la cual deja prendado a la persona que le está entregando este trofeo, a Pep Guardiola, que después sería compañero suyo y que le dijo la frase de: chaval, nos vas a retirar a todos los que jugamos en el centro del campo. Tras un periplo corto por el juvenil y después también bastante breve por el Barça B, llega Andrés Iniesta a debutar con el primer equipo, de la mano de Louis van Gaal, que vio en él pues ese talento diferencial que después ha acabado siendo. Fue el primer entrenador que le dio la oportunidad en primer equipo en octubre del año 2002. Esa temporada y la siguiente estuvo alternando entre primer equipo y filial, primero con Van Gaal y después con Frank Rijkaard, pero aquí la imagen que vemos es de su debut oficial con el primer equipo del Barcelona en octubre, como digo, de 2002 en Champions League frente al Brujas belga. La temporada 2004-2005 de la mano de Frank Rijkaard sería la primera temporada en la cual Andrés Iniesta tendría ya ficha del primer equipo, porque hasta entonces alternaba partidos de primer equipo con filial, pero en la 04-05 ya tenía ficha. Ganó su primera liga y fue el jugador con más partidos disputados de todo el plantel, lógicamente sumando los minutos en global, no de titular, porque evidentemente todavía tenía mucha competencia el jovencísimo Andrés Iniesta, que ya con 18 años debutó en el primer equipo y fue el momento en el cual su familia se pudo trasladar a vivir con él a Barcelona, bueno, pues solucionando esos problemas de inicio que le habían hecho pasarlo bastante mal en los primeros años en la Masía. Y también fue el año en el que comenzó la carrera de INEF, que ha terminado en 2023. Un dato bastante curioso, pero Iniesta es licenciado en INEF también. Nos vamos a la temporada 2005-2006, una temporada marcada por la lesión grave del ligamento cruzado anterior de Xavi Hernández. Seguramente en algún momento haremos la historia de Xavi Hernández y podremos contar más a fondo sobre esa lesión que marcó la carrera del futbolista catalán, pero esa lesión de alguna manera le abría un poco las puertas del once titular a Andrés Iniesta, que hasta ese momento alternaba titularidades con muchas más suplencias. Fue titular durante buena parte del año, pero ¿por qué pongo campeón amargo? Ganó la Champions del año 2006 frente al Arsenal de Thierry Henry en la final, pero no partió de inicio. Y el propio Iniesta aseguró que Rijkaard en ese momento no le confirmó de manera, digamos, plausible por qué no había partido de inicio, cuando había sido un habitual en muchos partidos importantes. El caso es que ganó saliendo de suplente en esa final y siendo fundamental para provocar la remontada del Barça. Por lo cual, bueno, pues fue un campeón de Champions, su primera Champions, siendo importantísimo en aquel partido frente al Arsenal, pero sin ser titular, algo que no le sentó demasiado bien, lógicamente, al joven Andrés Iniesta. Y en ese contexto en el que parecía que Iniesta no estaba del todo contento en el Barça por lo que había pasado con Rijkaard en aquella final de 2006, aunque lo cierto es que Iniesta siempre ha dicho que nunca quiso moverse del Barça, llega este posible interés del Real Madrid en el que, bueno, pues había elecciones a la presidencia de 2006, Florentino Pérez ya se había marchado en su primer mandato y tenía Camacho, se decía que tenía atado a Andrés Iniesta para, si Palacios ganaba las elecciones, colocarle como el fichaje estrella de ese posible nuevo Real Madrid. Se decía que estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión, que en ese momento eran 60 millones de euros, que hoy en día, pues lógicamente sería un chollo, pero en ese momento era un precio bastante alto. Finalmente, el que ganó las elecciones fue Ramón Calderón y nada de esto ocurrió, pero bueno, pues ese interés estuvo ahí. La temporada 2006-2007 y 2007-2008 fueron de continuo crecimiento para Andrés Iniesta, que ya empezaría a encontrar la titularidad de manera casi asegurada en el Barça, creciendo muchísimo como jugador, como interior, y llegaba el momento de la selección. Llegaba el momento de coronarse como campeón de Europa en 2008, siendo fundamental en aquella Eurocopa, en la Eurocopa de 2008, con 2 asistencias y formando parte de aquel equipo que empezaba a escribir una historia que, bueno, pues ha sido absolutamente increíble en el fútbol español, 2008, 2010, 2012, fundamental para el sabio de Hortaleza, para Luis Aragonés, Andrés Iniesta, que, bueno, pues empezaba a ser ya ese jugador top mundial que prometía. Come aparte, Andrés. Andrés más allá es muy bueno, es un ejemplo para, yo siempre lo digo, lo pongo ejemplo para las generaciones del fútbol base, que se miren en él, en mucha gente, pero sobre todo en él. Y llegamos a la temporada 2008-2009, la temporada de explosión de aquel Barça de Guardiola en el cual Iniesta, Xavi, Busquets, Messi estaban a pleno rendimiento en su prime. Y realmente, pues un equipo irrepetible, ¿no? Ese Barça de Guardiola que ya entró de manera directa en los libros de historia con aquel sextete histórico. Y una temporada en la cual Andrés Iniesta
hizo partidos pues bastante memorables, como por ejemplo aquel iniestazo, aquel gol que le marca al Chelsea en Stamford Bridge para clasificarse para aquella final que después le acaban ganando al Manchester United, la final previa a que Cristiano acabase recalando en el Real Madrid, pero jugó lesionado aquella final de Champions y fue un poco el preludio de la oscuridad que se le venía a Andrés Iniesta. Un Andrés Iniesta que hasta ese momento pues había cuajado una temporada muy buena, había ganado absolutamente todo lo que se podía ganar, porque después del verano acabó ganando los 3 títulos siguientes, conformando ese sextete que solo se ha repetido después con Hansi Flick en el Bayern, pero que, bueno, iba a dar lugar a los primeros fantasmas mentales en la vida de Andrés Iniesta. Quiero que leáis conmigo esta frase de Andrés Iniesta, una frase dura, una frase que, bueno, pues explica a Andrés Iniesta cuando le preguntan por los problemas de salud mental que empezó a arrastrar a partir del año más o menos 2009. Era un momento en el que acababa de ganar el triplete con el Barça, siendo muy importante, ganando la Champions, ganando absolutamente todo, un jugador feliz, con dinero, con una vida aparentemente resuelta en términos económicos y sociales, pero que aún así no era feliz. No era feliz porque tenía depresión. Quiero que leamos también la definición de la OMS, porque este es un tema muy serio y quiero que antes de que empecemos a elucubrar sobre lo que le pasaba a Iniesta, leamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre este trastorno. El trastorno depresivo es un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Durante tiempo indefinido. Esto es lo que le pasaba a Andrés Iniesta. Había perdido el interés y la alegría en el día a día, en la vida cotidiana. Estaba con su pareja como si estuviese con cualquier otra persona, con sus padres como si no estuviese, y realmente un momento que hasta entonces en un futbolista era raro de encontrar. Sentí que lo tenía que explicar y compartir. Yo creo que al final a veces el escuchar a alguien, el compartir cosas que alguien ha vivido y tú reconocer que las estás viviendo o que las puedes vivir o que las has vivido, pues ayuda. Se me juntaron muchas cosas. La muerte de Dani Jarque, también, que había fallecido en agosto de ese mismo año de 2009. Yo sabía que no estaba bien y pedí ayuda. Perdí la ilusión por la vida. Pidió ayuda en el club, pidió ayuda a la psicóloga del club en ese momento, que era Inma Puig, una persona que ha sido fundamental para que Andrés Iniesta pudiese salir de ese pozo en el que estaba. Y una persona junto a la que vemos en imagen, a su pareja, a Ana Ortiz, que ha sido fundamental para que sigamos viendo a Andrés Iniesta sonreír en estos días. Porque sí, la depresión es un trastorno mental que puede afectar incluso a futbolistas de élite que tienen, como digo, aparentemente la vida solucionada. Pero el problema va mucho más allá de eso. Es un problema que el propio Iniesta ha dicho que convive con él. La recuperación es en el día a día. Yo estando en Japón también he vivido situaciones muy parecidas, no iguales, porque ya sé reconocer muchas de las cosas que me pasan, pero sigues viviendo. Llegó un momento en el que incluso la madre de Iniesta decía que su hijo de por entonces ya 25 años les pedía dormir con ellos. O sea que fijaos la situación, el problema, hasta qué punto estaba mal psicológicamente Iniesta, que incluso le pidió a Pep Guardiola ausentarse en muchos entrenamientos porque sencillamente no estaba bien. El propio Guardiola, lógicamente, que nunca había lidiado con un problema así dentro de un vestuario, con una situación de ese calibre, accedió sin problemas y también ha sido una persona muy importante en la recuperación de Andrés Iniesta. Te empiezas a encontrar mal, dices, no sé, algo raro, no sabes catalogarlo. Y bueno, y ahí empiezas en un proceso tuyo interior de pensar y no te encuentras mal y no sabes por qué. Y lo que es la vida, lo que es el destino, en muchos casos, después de un año de infierno absoluto, de pasarlo muy mal, de ir a terapia todos los días, llega el cierre que menos esperaba él y menos esperaba su familia, menos nos esperábamos todos. Porque Andrés Iniesta marcó ese gol de todos. Un gol que todos los que veamos este vídeo, porque seguramente todos los que lo veáis es porque sois amantes del fútbol, muchos de vosotros, la mayoría españoles, es un gol que siempre vamos a recordar con quién estábamos. Siempre vamos a recordar
¿qué hacíamos en ese momento, no? Yo tenía 9 años, era un chaval y siempre lo voy a recordar como mi primera gran alegría futbolística, el gol de Iniesta en el Mundial de Sudáfrica 2010, en un contexto en el que a mí de pequeño siempre me habían dicho que España era la pupas, era el equipo que no pasaba de cuartos, era el equipo que tenía imposible llegar a ganar un mundial, incluso estar en una final, y ese gol pues cambió para siempre el paradigma de la selección española en los mundiales, porque ya se coloca entre ese selecto grupo de selecciones. Y fijaos en la camiseta, Dani Jarque siempre con nosotros. Como digo, cosas del destino. Un año antes había fallecido, era uno de sus mejores amigos, un ataque al corazón, una situación en la que un deportista de élite muere de un ataque al corazón, que no deja de ser, lógicamente, una desgracia tremenda, pero con la que él además se puede sentir identificado, ¿no? Por el hecho de ser futbolista y además de sus mejores amigos, ¿no? El capitán por entonces del Español. Una celebración que está en la retina de todo el mundo, que salió por el globo terráqueo al completo y la cual pues su madre, o sea, perdón, la mujer de Dani Jarque y su hija, que nació días después de que falleciese el capitán del Español, le han agradecido desde siempre. Otra imagen que dio la vuelta al mundo, pero en esta ocasión por un motivo muy diferente, y es el podio del Balón de Oro, completamente del FC Barcelona, con Iniesta, con Messi y con Xavi. Para mucha gente este Balón de Oro fue injusto porque merecía haberlo ganado un jugador español. Bueno, no hubiera chirriado para nada que se lo hubiese llevado Iniesta, que se lo hubiese llevado Xavi. Creo que tuvieron la mala suerte, como lo han tenido tantos otros grandísimos jugadores, de coincidir en la misma época con Messi y con Cristiano, pero en otra época, en la época actual, el mejor Iniesta es prácticamente imposible que no fuese a ganar ningún Balón de Oro. O sea, estoy seguro. Y al igual que Xavi, al igual que muchos otros, Toni Kroos, muchos jugadores que han tenido la mala suerte de caer en la época de los 2000, en la cual estaban Cristiano y Messi, que lógicamente era muy difícil. Nueva temporada y nueva Copa de Europa para Andrés Iniesta, su tercera Champions League en el año 2011. También se la ganaron al United de Sir Alex Ferguson, una temporada en la que es una de las mejores en cuanto a cifras goleadoras y de asistencias, en cuanto a producción goleadora de Iniesta, porque son 9 goles y 15 asistencias del futbolista de Fuensalvilla antes de la temporada 11-12, en la cual se marcha a la Eurocopa. ¿Y quién no recuerda esta imagen de Andrés Iniesta rodeado de futbolistas italianos en aquella Eurocopa en la que se exhibió por completo? Si no es el mejor momento de la carrera de Iniesta, es uno de los mejores sin duda, uno de los mejores momentos de forma de Don Andrés. Una Eurocopa que le llevó a ser tercero en el Balón de Oro y a ganar el UEFA Men's Player of the Year de la UEFA, el mejor jugador del año en ese 2012 para la UEFA. Y ahí está la última Champions del dúo dinámico de este Xavi Iniesta, la última orejona del Barça, el año 2015, en el último año de Xavi, ya como capitán. A partir de ese momento le cedería el brazalete al de Fuensalvilla. Campeones de la Champions de 2015, con un Neymar espectacular, con un Rakitic que también estuvo muy bien, pero en el que el MVP fue nuestro Andrés Iniesta nuevamente. Y en el año 2018 se marchaba la leyenda del FC Barcelona en un equipo entrenado entonces por Ernesto Valverde y se marchó con otro título bajo el brazo, de hecho 2 títulos, porque acaba ganando la Liga y la Copa del Rey en su penúltimo partido, ese 5-0 frente al Sevilla, en el cual brinda una asistencia a Messi, si no recuerdo mal, y se marcha del FC Barcelona. Se marcha tras, bueno, pues una etapa absolutamente gloriosa, 15 años en el primer equipo, 4 Champions, un montón de ligas, más de 674 partidos, 57 goles y 135 asistencias. Andrés Iniesta, que decidía poner rumbo a Japón. Iniesta ha estado 5 años en Japón y lo que puede parecer pues un retiro sin más, sin esmerarse demasiado en lo deportivo, pero todo lo contrario. De hecho, es que hizo historia con el conjunto japonés, con el Vissel Kobe, porque les hizo ganar sus 2 primeros y únicos títulos en la historia, la Supercopa de Japón y la Copa Emperador. No había ganado nada el Vissel Kobe, tampoco había participado en la Champions y con él como capitán participaron por primera vez llegando a semifinales de la Champions de Asia. Así que el paso de Japón por el Vissel Kobe, deportivamente, lógicamente, guardando todas las distancias, es bueno. Y el último baile, esta vez no tan bueno, ha sido en Emiratos, en el Emirates Club, en el que, bueno, hasta una temporada, al final han bajado a segunda y ha sido, pues, un retiro bastante discreto, pero que, lógicamente, no empaña para nada la leyenda de este jugador.
que nos ha dicho adiós y que cuelga las botas, bueno, pues en un momento ya con 40 años y ya para dedicarse, parece que a ser entrenador. Quería utilizar esta imagen, esta foto en la despedida de Iniesta del Barça, el estadio vacío, un poco para hacer la última reflexión sobre lo que ha sido Andrés Iniesta como futbolista y lo que ha sido como personaje público también, ¿no? Porque, como he dicho, ha sido, bueno, pues la persona que nos ha dado esa gran alegría a toda España con aquel gol, pero ha sido mucho más que eso, ha sido un jugador legendario, que era súper vistoso de ver, que entendía el fútbol como muy pocos, uno de los jugadores con más calidad que yo por lo menos he visto, y también ha sido un ser humano que, bueno, pues todo el mundo que le conoce ha sido fantástico, seguirá siéndolo porque como entrenador seguramente que deje pinceladas de lo que sigue siendo Andrés Iniesta, pero le aporta ese valor añadido haber sido uno de los primeros que se atreve a hablar de un tema tan importante, de una lacra tan importante en la sociedad de hoy en día como es los problemas de salud mental. Me parece que es muy importante que jugadores como él empiecen a hablar de ello, que se empiece a normalizar para que cada vez más chavales y chavalas pues puedan acudir a pedir ayuda porque no pasa nada y porque hasta los más grandes héroes de esos mismos chavales lo han hecho. Entonces se marcha del fútbol una leyenda absoluta de la redonda, Andrés Iniesta. Pues hasta aquí, amigos de Mundo Maldini, nuestro pequeño homenaje a Andrés Iniesta Luján, uno de los nuestros, uno de los grandes jugadores del fútbol español, y esperemos que, bueno, pues dentro de poco le podamos ver en los banquillos, porque yo tengo mucha expectación alrededor de cómo puede ser esa figura de Iniesta como técnico. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini, espero que os guste. Chao, 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 chao.